sufrimiento. Ora, Dios mío, ora sobre tu pueblo. Oh, Señor, para esta tierra, Dios, recibe tu palabra. Señor Jesús, hay una iglesia que te adora, Señor. Hay una iglesia que gime por ti, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, prepare nuestro corazón, prepare nuestra tierra, Señor, para recibir tu santa palabra. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Oh, mi alma te bendice, Señor. Bendito sea su nombre, Dios. Solo gracias, Jesús. Solo gracias, papá. Gracias, Señor Jesús. Permítanos, Señor Jesús, sentar en tu mesa, Señor amado, con un corazón agradecido, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, papá, por su amor, su misericordia, Jesús. Bendigo a nuestro siervo que trae tus palabras. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Dios nos bendiga, hermano. Vamos a estar invitando a nuestro pastor por estos lugares. Él va a repartir esta palabra de Dios. Mantenga sus ojos cerrados, por favor. Esta declaración que hacíamos hace un momento, llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que cargó el peso del pecado en sus hombros. Llegó Jesús, que me amó tal y cual soy. Llegó mi amado, llegó mi amado. Medita en esas palabras. Y ese velo que nos separaba, que nos impedía, que no nos hacía aceptable, se rompió. Ya no está. No hay nada que nos impida acercarnos a Él. No hay nada que nos estorbe, nada que se ponga delante de nosotros y nos frene a la hora de querer acercarnos a Él. Ese velo ya no está. Ese velo ya no existe. Del prejuicio, de la condenación, de la religiosidad, ya no está. Ya no está presente, está la gracia. Está la gracia.
Está el tiempo aceptable. Aleluya. Está el trono de la gracia en el que todos pueden correr y venir sin temor, sin miedo. No hay un dedo señalador, no hay un dedo acusador. Está la gracia. Oh, el velo que impedía su presencia en mi vida se rompió. Se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida. ¿Cuántos sienten esa seguridad de que son aceptados? Dile. El velo que impedía tu presencia en mi vida. Una vez más, si lo cree, dilo. Lo que impedía tu presencia en mi vida. Oh, aleluya. No hay nada que nos detenga a acercarnos. Lo que impedía tu presencia. Tienes vía libre, tienes camino libre. Se rompió. Aleluya. Recibe el amor de Cristo, recibe su amor. Lo que impedía Su presencia en mi vida se rompió. llegó Jesús el que pelea. Sí, es nuestro amor. Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea. Llegó Jesús. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Oh, aleluya. Su amor te abraza, su amor te cubre. Oh, mi alma te alaba, Dios. Si hoy te atreves a recibir ese amor, si hoy te atreves a dejar a un costado todo aquello que te condena, si hoy te atreves a dar un paso de fe, de confianza, diciéndole: yo creo en ti, yo creo que perdonaste mis pecados, yo creo que me diste salvación, yo creo que he nacido de nuevo, yo creo que soy una nueva criatura, yo lo creo. Porque para el que cree todo es posible. Todo está en el creer. Todo está en el creer. Cree solamente y serás salvo tú y toda tu casa. Recibe el amor del Padre, recibe el amor del Padre. Recibe el amor del Padre que te lava, te limpia, te purifica, te hace aceptable, te santifica, te declara justo. Gracias por tan grande amor. Gracias por tan grande muestra de amor. Aleluya. Gracias por esta tu casa, Señor. Que este sea el lugar de tu habitación, donde tú habites, donde tú mores, donde tu espíritu se pueda mover con libertad, donde tu espíritu sea el que consuele, el que enjugue cada lágrima. Que este sea el lugar de refugio para los pecadores,
para los no aceptados, para los marginados, para los menospreciados. Que este sea un lugar donde todos reconozcamos que necesitamos del Señor como la primera vez. Que este sea el lugar donde nadie se crea más que nadie, sino que podamos considerar nuestra situación y podamos mirar al cielo y decir: solo fue tu amor el que nos salvó, solo fue tu amor el que nos alcanzó. Que este sea el lugar en el que podamos mirar a nuestro hermano, a nuestra hermana y decirle: estamos en la misma condición, solo fue su gracia. Solo fue, es y será su gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, por favor. Sabe que no hay nada más lindo que disfrutar lo que podemos darle nosotros de corazón al Señor. Siempre digo, bendecimos al Ministerio de Alabanza que colabora, que ayuda, que trabaja, que se prepara, que espiritualmente direccionan a la iglesia a ese encuentro, a esa búsqueda, a armonizar el ambiente, a quietar el espíritu. Pero sabe que tenemos una responsabilidad personal, cada uno de nosotros los que estamos aquí, de que fuera de todo lo que haya aquí organizado y establecido en la iglesia como una institución, nada de eso debe robarnos a nosotros la posibilidad de hacer oír nuestra voz, de hacer oír nuestro cántico, de que la expresión genuina de nuestro corazón pueda elevarse a la presencia del Señor. Y eso hace que no haya un acostumbramiento en nosotros, que no esperemos la adoración para empezar a llorar, a quebrantarnos como un método. No, nuestro quebranto tiene que venir, sea que estemos de júbilo, de adoración, de corrido, de cumbia, de lo que sea. Porque es aquí cuando un corazón quebrantado puede reconocer el amor de Dios, entonces comienza a ser aceptable ante los oídos del Señor. Su palabra dice que al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Y esa actitud de un corazón contrito y humillado es la que nos tiene que llevar a nosotros a decirle: Señor, si hoy me quebranto es porque sé quién soy, sé cómo estoy, y sin embargo estoy en un lugar aceptable. ¿Cuántos están en un lugar aceptable? Siéntase amado. No es el amor del pastor, no es el amor de los hermanos de la iglesia, es el amor de Dios que envió a su Hijo, y Él pagó el precio más alto para que usted y yo disfrutáramos de este día que Él nos ha regalado. Dios ha puesto una palabra poco usual, podríamos decir, poco hablada, poco mencionado, y tiene que ver con un nombre. Si nosotros tenemos que mencionar nuestros nombres, son conocidos, los padres comúnmente buscan nombres no repetidos, no escuchados, y de ahí surge este tiempo de los nombres bíblicos, nombres europeos como Michael, como dice Miguelito cada vez, nombres latinos. Pero ¿quién le pondría Judas a su hijo? Sea bíblico o no sea muy bíblico, usted creyente o no muy creyente, es un nombre particular. Un nombre que no le pondríamos a nadie, porque tiene su significado. Y su significado es traidor, ladrón, entregador. Pero Judas tuvo su importancia, por algo está en la Biblia. Y si está en la Biblia, tiene su importancia. Rodrigo no está en la Biblia, así que Judas es más importante que yo. Y un nombre en particular y una secuencia que no muchas veces se predica porque se le ha quitado interés, tal vez. Pero déjeme decirle que aunque no se llame Judas, esa acción se sigue reproduciendo una y otra vez
dentro de las iglesias. Y no es que los quiero bajar de un ondazo de la gloria ya y ahora. Pero si usted presta atención va a terminar más quebrantado todavía. Porque esa es la intención. Ese es el deseo del corazón de Dios. Que cada vez que escuchemos su palabra podamos examinarnos. Yo no sé si usted lo hace, pero cada vez que yo escucho la palabra, sea quien sea que predique y en el libro que predique, la palabra es para examinarnos, porque es lumbrera nuestro camino, es lámpara a nuestros pies, y yo quiero saber si estoy caminando correctamente. Yo no busco palabras bonitas para hacer mi propio camino, trazar mi propia senda. Yo quiero que la palabra me marque a mí que yo estoy caminando por el lugar correcto. Y cuando mi vereda se empieza a torcer un poquito y me empieza a desviar, quiero que la palabra me vuelva a enderezar. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el capítulo 6 del libro de Juan, verso 69. Dice así en el nombre del Señor. Y nosotros hemos creído. Diga, y nosotros hemos creído. Amén. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Era importante. Judas formaba parte del círculo más cercano de Jesucristo. En su elección de los 12 apóstoles, Judas estaba en medio de ellos, estaba en el listado. Y en esa elección que Jesús hace, dice su palabra que cuando Jesús los elige en el Evangelio de Mateo capítulo 10, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahora, a mí me llama la atención de que cada vez que se hace mención de este Judas, está su característica. ¿Sí? ¿Lo notó usted? Judas el entregador, Judas el que había de entregarlo, Judas el que vendió, Judas el que... La característica estaba. Ahora nosotros podríamos preguntarnos, bueno, si era tan sabido, entonces, ¿por qué formaba parte del círculo íntimo de Jesús? ¿Se lo ha preguntado usted? Si la palabra menciona que Judas desde el principio, ¿no?, ya estaba apartado, separado para esta secuencia. Uno dice, pero ya estaba condenado de antemano Judas. Y podríamos llegar a
no comprender por qué entonces Dios lo eligió, o dónde quedó la misericordia, o el amor, o el perdón de Dios mediante Jesús para Judas. Y la realidad es que a Dios no se le escapa nada. Y Dios es perfecto en todo lo que planifica. Ahora hay algo que nosotros tenemos que rescatar siempre y tener muy presente, que fuimos creados con libre decisión. Esa decisión libre con la que Dios nos creó, Dios nunca va a avasallarnos en contra de esa libre decisión, sino que Él va a poner delante de nosotros para que nosotros podamos saber elegir. Y como Judas era parte del círculo íntimo de Jesús y le había sido dado autoridad, y usted puede decir, pero sigo sin entender, porque Judas, siendo el entregador, siendo que tenía desviadas las intenciones, los intereses, usted sabe que Judas tenía una debilidad, y esa debilidad era el amor al dinero. ¿Por qué lo entregó a Jesús? Por dinero, por monedas de plata. Y en una oportunidad, cuando Jesús estaba en la casa de Simón, creo, y había pasado esto de que Jesús resucitaba al hermano de Marta y de María, Lázaro. Entonces, mientras estaban ahí, viene María y agarra un frasco de nardo puro y lo empieza a ungir a Jesús y empieza a perfumarlo. Y dice la Biblia que uno de sus discípulos se enojó. ¿Cuál será ese que se enojó? Ahora, no tenga miedo si no lleva su nombre, dígalo. ¿Cuál se enojó? Claro, Judas. Ahora, si se enojó Pedro, Pablo o alguno de los que está acá, es otro tema, pero estamos hablando de Judas, así que podemos hablar tranquilo. Se enojó porque dijo, tanto desperdicio, un perfume tan caro, podría haberse vendido y dado a los pobres. Y usted vaya meditando en las características de Judas, porque era una apariencia que Judas iba creando en el correr de los tiempos para parecerse un poco más a los demás discípulos. Vaya prestando atención. Y esa apariencia marcada de piedad, de hoy qué espiritual, Judas pensó en los pobres. No, Judas estaba haciendo cuenta en la cabeza, decía, si me dan ese frasco a mí, yo lo vendo, saco 20, doy 10 a los pobres y los otros 10 me lo dejo yo. Esa apariencia de piedad, esa... No quiero usar nombres vulgares, pero... Y con el correr del tiempo, entonces, Judas iba marcando una supuesta apariencia de estar a la altura de los demás discípulos. Y en este pasaje que tomábamos recién, en el que menciona a Jesús y se hace responsable y dice, ¿no escogí yo a vosotros? ¿No fui yo el que los llamó? ¿Y no estaba también Judas? Hay una diferencia, porque podríamos comparar a Judas con Pedro. Judas lo entregó, lo vendió y fue y se quitó la vida. Pedro lo negó y Jesús se lo había anticipado. Sin embargo, Pedro no hizo lo mismo que Judas, sino que él salió y lloró amargamente. Dos acciones que demuestran convicción. Judas era el apóstol inconverso, no convertido. Judas nunca creyó que Jesús era el Hijo de Dios, como lo hizo Pedro. Cuando Jesús preguntó, ¿qué dice la gente que yo soy? ¿Que eres un profeta? ¿Que eres Elías? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Y quién saltó? ¿Saltó Judas ahí a decir quién era Jesús? Fue Pedro. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lo que tenía Pedro, a diferencia de Judas, era que Pedro había creído realmente en Jesús. Había creído que era enviado por Dios para traer salvación sobre el mundo. Judas no pudo vencer esa debilidad que tenía, por la cual
lo llevó al punto máximo de tener que entregar y vender a Jesús por unas cuantas monedas. Y la Biblia es clara y dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz, la base, donde comienza todo, donde se empieza a generar todo lo que produce males, tragedias, es el amor al dinero. Y también Jesús enseña y dice, no podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro. Y donde esté vuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. ¿Va reflexionando? ¿Sabe que ya voy a llegar al punto al que quiero tocar principalmente, pero Judas tuvo opciones de arrepentirse, o más bien, más allá de que estaba destinado que esto tenía que pasar para que se cumpliese la Escritura? Si Judas hubiera creído un poquito que Jesús era el Hijo de Dios, hubiera entendido cuál era el propósito por el cual Cristo vino a la tierra. Porque estaba con ellos, porque comía, caminaba, dormía con ellos, era del círculo íntimo. Luego de que Jesús confronta en el libro de Juan que estamos leyendo, dice que muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. O sea, habían otros que se decían llamar discípulos y tuvieron mucha más valentía que la que tuvo Judas, siendo cobarde, quedándose en el círculo íntimo, porque de otra podría haberlo planeado mejor y decir, bueno, esta es mi oportunidad ahora que Jesús está enojado y está alargando palabras, yo acá me voy y lo vendo tranquilo. No, se quedó. Prefirió quedarse y seguir formando parte del círculo íntimo. Y cuando Jesús estaba ahí y viene Pedro y dice, señores, son duras tus palabras. Y Jesús le dice, ¿ustedes se van a ofender? ¿Se quieren ir también? Vuelve Pedro a hacer una mención de convicción y de creer. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra? Eso es tener certeza. Dios puede ser duro, Dios puede confrontarme, Dios puede darme en la llaga, puede meter el dedo, abrir la herida y hacerla sangrar, pero termino reconociendo que es para mi bien. Que si Dios escarba en lo profundo de mi corazón para confrontarme y decirme, hay algo que no está funcionando, hay algo que no estás haciendo bien, a vos te parece que vas por el camino correcto, pero te estás equivocando, y yo me puedo enfurecer, puede saltar el viejo hombre y salir la carne y volar la paloma y todo lo que usted quiera, pero si llegamos al punto de reconocer y decir, Señor, tenías razón, es verdad, yo tengo que volverme a ti, entonces hay algo de convicción en mí. A diferencia de Judas, cuando estaban en la última cena y Jesús menciona y dice, hay alguien que me va a entregar. Él estaba entristecido y los discípulos le preguntan por qué estaba triste y Jesús le dice, hay uno de vosotros que me va a entregar. Primera advertencia en la que Judas podría haber parado la oreja y decir, esta es mi oportunidad, estamos entre nosotros nomás, no hay más nadie, no está la multitud, está el círculo íntimo. Esta es mi oportunidad para arrepentirme, para decir, Señor, yo tenía pensado entregarte, perdóname. Sin embargo, Judas pasó por alto la primera advertencia. Y fíjese que Judas camuflaba lo más bien el hecho de mostrarse como los demás discípulos, porque él estaba encargado de qué. ¿Sabe de qué estaba encargado Judas? ¿Cuál era su responsabilidad en el círculo íntimo? Era tesorero. ¿Y usted le confía su dinero a cualquiera? Al que se cruzó por la calle, me caíste bien, tomá mi plata. No. Aguante el pañuelito viejo por ahí escondido bajo el colchón. No, el dinero no se lo confiamos a nadie. Ni al banco le tenemos confianza. Es supuestamente el lugar más seguro. Prefiero tenerlo yo. ¿Cuál era el punto de confianza que había en ese círculo? Que Judas era el encargado de llevar el dinero del ministerio de Jesús. Entonces, y estaba Judas sentado al lado de Jesús y sigue, ¿no? Y ¿seré yo, Señor? Y sale el chiste, ¿no? ¿Seré yo, Señor?
Todavía tiene la cara de preguntar si será él. Y Jesús, haciendo entender que había una oportunidad más, dice: a quien yo le dé mi pan mojado, o el que unte el pan en mi plato, dice en otra parte. Y quien lo hace Judas. Jesús todavía no había sido entregado. No había llegado ese momento. Otra posibilidad más de Judas que pierde para arrepentirse. Y déjeme decirme que Dios es un Dios de oportunidades. Por eso que decía hace un momento, la gracia lo es todo. El lugar aceptable, el lugar en el que nosotros podemos correr, el lugar en el que nadie nos puede señalar, como cantamos muchas veces. No hay lugar más alto que estar a tus pies, pero a veces somos tan Judas. Y discúlpeme, y después si quieren no venga más a la iglesia, ódieme si quieren. Pero es una realidad. ¿Por qué? Porque cantamos lo que no vivimos. Queremos camuflar detrás de una alabanza, de un par de lágrimas, lo que no somos. Porque no estamos dispuestos a reconocer, no estamos dispuestos a cambiar, no estamos dispuestos a abandonar esa debilidad que tenemos. Puede ser el dinero, puede ser, no sé, cualquier cosa que gane autoridad en nosotros y que nos haga perder el dominio propio. Hay algo en lo que reflexiono mucho siempre, y que toda acción que hago en mi vida cotidiana como papá, esposo, en mi casa, si pierdo o siento que voy a perder el dominio propio de eso, desisto al momento. No quiero jugar con fuego. No digo, no, si voy a probar un poquito más, total, yo sé que cuando quiero lo corto. No. Si yo veo que eso me está ganando, se terminó ahí. Porque eso me puede quitar la salvación. Y con eso no se juega. Y cuando llega el momento de que Jesús tiene que ser entregado, y llega el momento de que se tiene que apresurar, y dice que en ese momento, cuando el pan es mojado y es entregado a Judas, él se pone en pie de prisa, dice, y Satanás entró en él. Esa palabra, por jugar con las oportunidades, por jugar con el tiempo, por decir todavía tengo tiempo para cambiar, todavía tengo tiempo de ir a la iglesia, ya soy joven, tengo que vivir un poco más la vida. En ese instante en que se pierde tal vez la última oportunidad, Satanás entró en él, y Jesús le dice, date prisa y ve a hacer lo que ya tienes que hacer. Hasta ese momento los discípulos que estaban con Jesús todavía no entendían qué estaba pasando. Como Judas era el tesorero, pensaron de que, bueno, Judas tenía que ir a hacer las compras porque él tenía la bolsa, dice la palabra. Como que Jesús le dijo, bueno, dale, anda a pagar las cuentas, anda a comprar la mercadería o el pan o lo que haya que comprar para la fecha que se aproxima. Pero Judas entendió bien lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Hasta qué punto Dios nos ama? ¿Hasta qué punto están las oportunidades del Señor? Cuando llega el momento de que Jesús es arrestado, ¿de qué forma lo entrega Judas? Judas sigue teniendo cara de creer que tiene una supuesta apariencia frente inclusive a la situación que ya estaba todo dado, todo dicho. Viene y lo entrega con un beso. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Amigo, con un beso me entregas. ¿Hasta dónde Dios está dispuesto a amarnos? ¿Hasta dónde Dios está dispuesto a esperarnos? Amigo,
Y viene la parte más violenta, donde Jesús es arrestado y encadenado y empieza su último tramo. Luego que pasa todo esto y que Judas ve lo que su maestro, aquel que le habló una y otra vez, aquel que le marcó el camino, aquel que le enseñó la importancia de amar, de perdonar al enemigo, de perdonar al que nos ofende, estaba siendo maltratado, golpeado, entregado, listo para su muerte. Él no se arrepiente, se siente mal, porque si Judas se hubiera arrepentido, hubiera entendido el significado de Jesús. Él se angustia y quiere devolver esas monedas y se las tira y le dice: he entregado a alguien inocente, me equivoqué, suéltenlo, él no ha hecho nada. Lo hecho estaba, y él no pudo con esa carga. Y fue influenciado por el mismo Satanás a que fuera y se quitara la vida. Y a este punto quiero llegar. ¿Podremos echar fuera demonios? ¿Podremos sanar enfermos? ¿Podremos hablar en lengua? ¿Podremos tener una vida dentro de la iglesia? ¿Podremos tener el cargo más importante? Pero si en mi corazón yo no estoy convencido que realmente he creído en el Señor Jesucristo, yo estoy perdido. Estamos perdidos. Y quiero que reflexiones bien en esto, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hoy más que nunca se está manifestando esta verdadera realidad de aquellos que en algún momento dijeron creer en Jesús. Creyeron de labios. Como la misma palabra menciona y dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El corazón, porque hace mención, porque es donde emana la vida. Es el lugar que Dios quiere. Es el lugar de la morada del Espíritu. Es el lugar donde, si el Espíritu está en el corazón, el Espíritu nos va a decir qué tenemos que hacer. Pero si le estoy honrando de labios, tengo rencores, tengo falta de perdón, tengo insensibilidad, tengo odio, tengo resentimiento, tengo inestabilidad, prefiero el pecado, cuando puedo me escapo, total, vuelvo a la iglesia y Dios me perdona. No hay una real convicción. El evangelio verdadero, el evangelio que Jesús vino a trazar, el evangelio que nosotros debemos predicar, es el evangelio que sigue transformando vida, es el evangelio que sigue renovando a las personas, es el evangelio que transforma y hace todas las cosas nuevas. Ese es el evangelio de verdad. No es un evangelio de redes sociales, de fanatismo. No es un evangelio de entretenimiento, de que ay, qué lindo el show, qué lindo lo otro, aquí, allá, y no hay cambio, no hay transformación. No quiero dejar esto, no quiero dejar lo otro. Si Dios me está dando oportunidades y yo sigo persistiendo en querer caminar como a mí me parece, estoy siendo un Judas más dentro de una congregación, siendo el círculo íntimo del pastor, si se quiere. Una persona de renombre, una persona respetable, una persona que tiene un testimonio intachable, una persona que todos lo nombran, pero que hay del corazón, donde gobiernan las pasiones, el orgullo, la soberbia, la altivez. Y con esta palabra en esta noche, mis queridos hermanos y amigos que están por primera vez, quiero evitarte una pérdida de tiempo. No es que Dios esté enojado, no es que Dios se le esté acabando el amor. Él está desesperado para decirte: si persistes en ese camino, tu vida se está perdiendo. Convicciones claras como las que tenía Pedro, de llorar amargamente porque había un corazón quebrantado, porque ese Jesús que estaba siendo llevado y golpeado era el que le había dicho: Pedro, me vas a negar 3 veces. Pedro, no te equivoques, no, Señor, contigo hasta la muerte. Jesús sabía que Pedro tenía convicciones, Jesús sabía que Pedro le amaba de verdad. Era el que más dolor de cabeza le daba, pero era el que más le amaba con sinceridad.
Era el que Jesús le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandear. Y es que cuando estamos en el ojo de Satanás, mis queridos hermanos, es porque hay algo de convicción en nuestro corazón. Pero tranquilo, porque yo ya he rogado al Padre para que tu fe no falte. A diferencia de Judas, él se conformaba con estar, con formar parte, con que lo vieran, con que lo nombraran que era un discípulo más. Pero no había convicción en su corazón. ¿Cuál es el precio de tu servicio? ¿Cuál es el precio que le has puesto al Señor por servirle, por seguirle? ¿Cuál es el contrato que le has firmado y le has dicho: Señor, yo te sirvo, sí, esto, sí, lo otro? Este evangelio no es de contratos. Este evangelio no es de buscar el beneficio propio. Este evangelio es de negación, de entrega, de ser perseguidos, de ser vituperados, insultados. Ayer la palabra nos hablaba: y te van a llenar de basura. Pero ese Dios que te escogió, ese Dios que te llamó, ese Dios que sabe que en ti hay amor, va a utilizar toda esa basura que Satanás intenta usar para hundirte, y la va a usar como abono para que brilles mucho más que antes, para que llegues más alto de lo que habías imaginado. Este Dios que te llamó, que te eligió, si tú estás dispuesto a amarle a pesar de todas las cosas, no importa cuánto este mundo te aclame, no importa cuánta agua quieran tirar para que ese fuego se apague, esa llama viene del Espíritu Santo de Dios, y esa llama no se va a apagar. Esa llama nadie la puede apagar si ha sido Dios el que la ha encendido, iglesia. No se puede apagar, porque no es una llama emocional. Las emociones de nosotros duran una hora, dura lo que dura el culto. Después se apagó la llama, se fue el gozo. Llegué a la casa y llegué pateando el gato porque me molestó. Se apaga. La llama que Él enciende es mucho más importante que todo lo que este mundo pueda ofrecerme. Y Judas era débil, y todo lo que el mundo le ofrecía, él lo tomaba, lo recibía. Él no midió las consecuencias. Y yo quiero preguntarte si tú estás midiendo las consecuencias. Colócate en pie, por favor. ¿Qué haces cuando Dios viene y confronta? ¿Qué haces cuando viene y te pregunta: ¿a qué costo tu servicio? ¿Qué es lo que quieres recibir por seguirme? Cuando ya lo hemos recibido todo. Dígame, ¿qué hay más grande que la vida eterna? Yo no considero que haya algo más grande. No considero que pueda negociar esa vida eterna con algo que este mundo me puede ofrecer, porque yo sé que lo que este mundo me ofrece se va a acabar, se va a terminar. Así como nuestra vida tiene caducidad, envejecemos y no hay forma de volver el tiempo atrás. Así se acaba lo que este mundo nos ofrece. El diablo nos empuja, nos invita, nos seduce para que pequemos. Y una vez que lo hacemos y caemos en sus trampas, porque no pecamos simplemente con lo que el diablo nos ofrece y vemos delante, pecamos cuando accedemos, cuando le damos legalidad, autoridad y accionamos frente a lo que el diablo nos está diciendo. Y una vez que el pecado recobra vida en nosotros, él nos empuja y nos expone para que seamos avergonzados, para que nos sintamos señalados. Y sé que muchas veces fallamos, muchas veces caemos, erramos, ofendemos a Dios, le negamos, le damos la espalda. Pero una cosa procuremos: no lo vendamos. No lo vendamos. No cambies tu amor por Él por un amor pasajero. No le entregues tu corazón al mundo si sabes cómo te lo va a entregar.
No le entregues tu dinero, lo más preciado que es el corazón, en manos de alguien que anticipadamente sabes que lo quiere para destruirlo. No lo hagas. Consejos que no son buenos, amistades que no edifican, personas que nos rodean que lo único que hacen es alejarnos más del Señor. Si no tomamos decisiones sabias a tiempo, mis queridos hermanos, nosotros, solamente nosotros, somos culpables de lo que venga sobre nuestras vidas. Solo nosotros. Cierra tus ojos, por favor. Yo sé que esta palabra va a llegar a alguien. Mire, era tan fuerte que hasta me sentía como descompuesto. Decía, Señor, pero yo sé que Dios algo quiere enseñarnos con esto. Sé que algo Dios quiere marcarnos más de cerca. Y es que esta confrontación te lleva a decir: mira dónde estás, mira el lugar que ocupas, mira cómo la gente te ve, te conoce. Pero ¿crees realmente? El evangelio que Jesús venía predicando, al igual que Juan el Bautista, era: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era fuerte, era duro, pero era necesario, porque era la única forma en la que la gente podía detenerse un momento y decir: estoy dispuesto a arrepentirme, realmente me quiero arrepentir de la vida que llevo, realmente estoy dispuesto a cambiar de dirección. Esa es una decisión tuya, no es del pastor, no es de la iglesia, no es de la mejor iglesia, la más ungida, es tuya. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El creer lo es todo. El creer lo es todo. Allí en tu lugar donde estás, no es necesario que te expongas ante nadie. Tú te conoces, Dios te conoce, porque Él lo conoce todo, porque Él está allá arriba, porque su omnisciencia conoció tu pasado, sabe tu presente y conoce tu futuro. Allí donde estás, si realmente quieres quebrantar tu corazón, si lo quieres hacer doblando tus rodillas, poniendo una mano en el corazón, como quieras hacerlo, como mejor te parezca, si crees que esta es una oportunidad única, si sientes que la palabra te identifica y Dios te está advirtiendo diciendo: deja de escuchar esos malos consejos, hoy es tiempo de escuchar una palabra sana, que sane tu corazón, que sane tu tierra. Hoy yo quiero transformar toda esa basura en algo productivo. Si hoy crees que estás a tiempo, hoy es el día, porque todos los que estamos aquí estamos en la misma línea. Nadie tiene una aureola en la cabeza, nadie. Hazlo desde tu lugar. Y mientras adoramos y Dios usa a quienes nos ministran en la alabanza, y el Espíritu Santo los guía y el Espíritu Santo los direcciona, tú allí en tu lugar haz una cita con el Señor individual, haz una cita con el Espíritu Santo, con aquel que escudriña, que examina, que sabe y conoce tu sentar, tu levantar, tu acostar. No pierdas más el tiempo y usa este espacio simplemente para reconocer lo que tengas que hacer, y vete de este lugar convencido de que realmente has entregado tu corazón a Cristo. Mi tarea como pastor hoy la he hecho: advertirte. La decisión la tomas tú. Adoramos al Señor.
fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, precioso nombre. Hay poder en la sangre que fluyó Por amor, hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Recibe ese perdón, iglesia. Recibe esa preciosa sangre. Él te quiere lavar. Él quiere limpiarte. Él quiere quitar toda condenación. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. tu sangre me transformó. Tu sangre Me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre reconócelo. me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús te ama. Nunca lo olvides. Él sabe quién eres. Él sabe cómo eres. Él sabe con lo que luchas día tras día. Sin embargo, Jesús te ama. Y no hay nada que pueda cambiarlo. Tendrás oportunidad hasta el último momento de vida, pero no esperes ese último momento. Ámalo hoy. Y como pastor, yo quiero que cada uno de ustedes pueda alcanzar ese objetivo de llegar al final de la carrera. Por favor, coloca tu mano en el hombro del que tienes a tu lado. Anhela que esa persona también puedas verlo en el reino de los cielos. Anhela que esa persona que tienes a tu lado pueda vencer sus batallas. Anhela que esa persona que tienes ahí, que la estás abrazando, pueda salir victorioso de sus debilidades. Tú no las conoces, pero el Padre que te ha llamado para esto, para que ores, para que intercedas, para que anheles que tus hermanos, que tus hijos, que tu esposo, que tu esposa puedan conocer realmente al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estas personas que hoy están aquí, Señor, abrazándose, somos eso, somos un cuerpo. Tú nos llamaste, nosotros no te elegimos a ti, tú nos elegiste a nosotros. Tú nos amaste primero, Señor, y eso es una gran muestra de que no te importó lo que éramos, no te importó cómo estábamos, no te importó cómo olíamos, no te importó la inmundicia que había en nosotros. Tú nos amaste primero, Señor. Padre, bendecí, 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 bendecí. Bendecí, Señor, a estas personas. Ayúdalo en sus debilidades. Ayuda a que te puedan conocer de veras, Señor. Si hay alguien aquí que tiene años pero que no ha tenido experiencia contigo, por favor, papá, sal a su encuentro. Y si hay alguien que está por primera vez, por favor, Dios, salí a su encuentro. Salí a su encuentro. Que te amen, que te conozcan. Aleluya, que se dejen amar por ti, por ese amor incondicional que no tiene precio. Señor, donde vaya a llegar esta prédica, esta palabra, transforma, cambia, restaura la vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Siento a Dios aquí. Siento a Dios obrando. Siento a Dios hablando a corazones, llamándolos por su nombre. Siento a Dios abrazando. Siento a Dios recordándole a muchos qué valor tienen. Déjate amar por Dios. Déjate amar por Él. Varón, mujer, niño, joven. Yo amo esto, ver estos niños abrazándose, siendo sensibles al Espíritu. Esto es Dios. Esto es Dios, haciéndonos sensibles a su presencia. Vamos a adorar a Dios una vez más. Mi hermano queda por este lugar. Dejemos que el Espíritu haga su obra.
desde